Explicaciones del capítulo 1, versículos del 13 al 16 del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Los cuales no de sangre ni de voluntad humana, ni de voluntad de varón, sino de Dios nacieron. A los que le aceptaban y creían en su nombre, les dio la facultad y el derecho de volverse hijos de Dios. No se trata de haber nacido de la carne por la carne, sino únicamente de un segundo nacimiento por el espíritu del amor a Dios y por la verdad de la fe intensa en el nombre de Dios vivo. En otras palabras se puede decir a través del renacimiento del espíritu por el bautismo de los cielos. El bautismo de los cielos es la completa sumisión en el hombre del espíritu y del alma al espíritu vivo del amor a Dios, y al amor en Dios mismo. Esta sumisión incluye a todos los deseos. La sumisión tiene que ser libre y por voluntad propia del hombre. Cuando el hombre madura apropiadamente surge un nuevo ser fortificado, renacido de Dios. Únicamente con este segundo nacimiento que no es ocasionado por apetencias carnales ni tampoco por el instinto sexual del hombre, el ser humano llega a ser un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios por la gracia que es un poder del amor a Dios en el corazón del hombre, siempre a la libre disposición suya. Esta gracia es aquella poderosa atracción de Dios en el espíritu del hombre. A través de esta gracia, el hombre es atraído por el Padre hacia el Hijo. Es decir, el hombre alcanza la verdadera y viva sabiduría atraído por el amor a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando a través del renacimiento espiritual el hombre alcanza la verdadera filiación divina, entonces llega a la magnificencia de la luz primaria de Dios, la cual, en sentido propio, es el divino ser primario mismo. Este ser, en el fondo, es el Hijo primogénito del Padre, análogo a la luz que permanece escondida en el calor del amor hasta que éste la vivifique y la deje fluir. Esta sagrada luz es, por tanto, la real magnificencia del Hijo del Padre, la que cada renacido alcanza, igualándose con ella. Esta magnificencia es la pura realidad o el Verbo encarnado, y está eternamente llena de gracia y verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 15. Juan da testimonio de él clamando: Este es aquel de quien dije, después de mí vendrá, aquel que existió antes que yo porque él fue antes que yo. Juan daba un testimonio verdadero a los hombres, avisándoles después del bautismo en el río Jordán, que aquel a quien acababa de bautizar, era Dios mismo por cuya venida había predicado la penitencia para que el pueblo le recibiera dignamente. El sentido más profundo de esto significa: esta es la luz primaria y el ser primario de toda luz y de todo ser, la que era antes de todo ser, y todo ser procedió de él. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16. Pues de su plenitud recibimos todos gracia por gracia. Esta luz primaria también es la eterna e inmensa magnificencia de Dios, y Dios mismo es esta magnificencia. Desde la eternidad esta magnificencia era Dios mismo en Dios, y todos los seres recibieron su ser, su luz y su vida libre de la plenitud de esta magnificencia. Por tanto, toda vida es una gracia de Dios que llena por completo la forma portadora de vida. Así la vida primaria, siendo en sí la magnificencia de Dios, es una primera gracia de Dios.
Sin embargo, sufrió menoscabo por el mencionado agotamiento del primer sentimiento de sublimidad, en choque con el segundo sentimiento de inferioridad, porque el desarrollo inicial del ser tenía que ser dependiente de la luz primaria y del origen primario de todo ser. Y como esta primera gracia en el hombre estaba a punto de perderse, vino la luz primaria misma al mundo e incitó a los hombres a que devolvieran a la luz primaria esta primera gracia casi apagada y que ellos mismos se reintegraran por completo en ella para que, a cambio de la luz antigua, tomaran allí una vida nueva. Este intercambio es, recibir gracia por gracia. Es decir, hay que ceder la vida antigua, débil e inútil, por una nueva indestructible en Dios y por Dios, en toda plenitud. La primera gracia fue una necesidad en la cual no había independencia, y por esto tampoco tenía consistencia. La segunda gracia, sin embargo, es una libertad completa, libre de cualquier obligación y así, por no ser forzada de ninguna forma, indestructible para toda la eternidad. Donde no hay enemigo, tampoco hay destrucción. Bajo enemigo se entiende todo lo que actúa como un freno a la libre existencia del ser, sin importar en qué consista este freno.